iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, amables oyentes. Este es su programa La Voz del Pastor, que se emite todos los días de lunes a viernes por su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre. Qué alegría podernos encontrar nuevamente en esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por orar con nosotros y por darnos esa confianza de que estamos aportando realmente no solo granitos de arena, sino un programa al que se unirá toda la experiencia inmensa que será este encuentro con el Santo Padre y los siguientes pasos que Él nos enseñará a dar. No solamente el primero lo damos con Él, los siguientes que nos tocará dar a nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por creer en que esto es posible y un saludo para todos. Les habla su obispo y pastor, Monseñor José Clavijo Méndez, y dirijo un saludo a todos ustedes, a sus familias, a sus amigos, a las personas que a través de ustedes se unen a esta preparación y a todas las otras personas que de otras muchas formas, grupos de jóvenes, asambleas familiares, pequeñas comunidades de todo tipo, que cartilla en mano se reúnen para estos encuentros de preparación a la visita apostólica del Santo Padre. Hoy tendremos la primera parte del encuentro número 7 que titula Sembremos paz en nuestras palabras. Parece un tema de nada, pero es muy importante, porque es que nuestras palabras a veces manejan una filosofía belicista. Son palabras alzadas de tono tantas veces. Por cualquier cosa nos molestamos. Y como dice la gente popularmente, por cualquier tontería respondemos con una piedra en la mano, como si estuviéramos armados contra los otros. Ya habíamos hablado de este tema de la desconfianza. Entonces nos toca aprender un idioma nuevo, el idioma de la paz. Olvidar el idioma de la guerra, el lenguaje de la guerra, el abecedario de la guerra, el vocabulario de la guerra. Y empezar a aprender una segunda lengua, pero para olvidar la anterior, el idioma de la paz. Palabras de paz. Escuchemos la lectura de un viejo libro lleno de sabiduría que se encuentra en la Biblia, el libro de los Proverbios, los versículos 1 a 4 del capítulo 15. Respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera, la lengua del sabio favorece el saber, la boca del necio difunde la necedad. En todo lugar los ojos del Señor observan a los malos y a los buenos. Lengua sana es árbol de vida, lengua perversa rompe el corazón. Palabra de Dios. Cada uno de estos pequeños proverbios que acabamos de escuchar están tan llenos de contenido y nos está diciendo cómo tiene que ser el nuevo vocabulario en la nueva época, en la nueva sociedad. Y ese hay que irlo manejando ya. Seguramente para muchos hay que cambiar de chip, porque es muy difícil desaprender lo aprendido. Se nos ha metido tanto en el interior y en las entrañas ese lenguaje ofensivo, ese lenguaje agresivo, ese lenguaje desconfiado, ese lenguaje, a veces uno se aterra, incluso en lugares públicos y entre personas que no se conocen, por cualquier cosa, porque se me atravesó en la moto, porque se me atravesó en el carro, porque me pisó, porque me empujó en el bus, cuando en el bus urbano todo el mundo se anda empujando y sin embargo me ofendo porque me empujó, o el otro se ofende porque lo rocé, y de una vez va sacando el vocabulario de la guerra, el vocabulario belicoso. Qué palabras tan sabias, y ojalá las grabaras. Me provoca volver a leer y luego ustedes van a su Biblia y ojalá enmarquen este texto y lo tengan enmarcado en un lugar visible de su casa. Proverbios 15, versículos del 1 al 4. Respuesta amable aplaca la ira, palabra hiriente enciende la cólera. La lengua del sabio favorece el saber, la boca del necio difunde la necedad. En todo lugar los ojos del Señor observan a malos y buenos. La lengua sana es árbol de vida, la lengua perversa rompe el corazón. Palabra de Dios. Pidámosle al Señor: Señor, de tu boca no salía más que el bien,
siempre dabas una respuesta amable, sabia, que sanaba al otro. A veces también tenías palabras duras, pero llenas de una sinceridad, y eso sí, no atacabas a las personas. Les hacías saber su equivocación con firmeza, pero nunca atacaste ni juzgaste a nadie. Enséñanos, Señor, a dominar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestro carácter. Enséñanos a refrenar los enfados y las ofensas y a mantener en el recuerdo ofensas que a veces no tienen ninguna importancia. Y también recordar con dolor cuando somos nosotros quienes infligimos estos hechos a los demás. Que no haya en nosotros, Señor, ni boca necia, ni lengua perversa, ni mucho menos palabra hiriente. Y cerremos este momento de oración inicial con la oración por la visita apostólica del Santo Padre Francisco a nuestro país. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos con unas sencillas preguntas que yo planteo y yo respondo, por supuesto, pero cada uno ojalá también responda. Examinemos. En nuestra forma de hablar hay palabras o expresiones que hieren a los demás. ¿Nos damos cuenta cuando eso sucede? ¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta que hemos herido con una expresión o con un gesto a otra persona? Podríamos hacer una especie de vocabulario nuevo, expresiones para uso diario que reemplacen esas palabras que a veces se nos salen y que muchas veces cuando nos dimos cuenta ya habían salido y que hieren. Las podríamos, por medio de ejercicios, ir reemplazando por otro tipo de palabras más sabias, más constructivas, en mejor tono. Hagamos una lista de esas palabras y tratemos de usarlas de hoy en adelante. El tema para hoy, esta primera parte, sembremos paz en nuestras palabras. Vamos en primer lugar a hablar de lo que es la vida nueva en Cristo, y tratando de mostrar precisamente lo que ya mencionábamos la vez pasada, cómo es el hombre nuevo que Cristo viene a construir y que nos dibujó en el Sermón de la Montaña, capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Imposible leer todo ese texto acá, lo remito a ustedes para que personalmente lo hagan, pero ahí está el diseño del hombre nuevo que vive una vida nueva, que es la vida en Cristo, que es lo que llamamos cristianismo. El cristianismo no es una religión en ese sentido de un sistema cultural, litúrgico de oración y de expresiones religiosas para relacionarse o aplacar a un Dios con el cual tenemos algunas obligaciones. El cristianismo es mucho más que eso. El cristianismo es una vida nueva. De modo que el cristianismo rompe los esquemas de esa vida vieja y nos introduce en una nueva vida. ¿Y por qué hablamos primero de este tema? Porque es que para hablar palabras nuevas, palabras de paz, tenemos que tener por dentro una vida nueva. Porque al fin y al cabo, como también dice el Evangelio, de la abundancia del corazón hablan la boca, hablan los labios. San Pablo pone como punto de partida la diferencia entre una persona que no ha conocido a Cristo, que él llama el gentil, y aquella persona que ha escuchado hablar y ha aceptado a Cristo, es decir, ha acogido el querigma del que ya habíamos hablado en nuestro programa. El gentil se deja llevar por la frivolidad de sus pensamientos, por su obstinación y hasta por su ignorancia, mientras que el hombre nuevo, el cristiano, ha
aprendido la verdad de Cristo y se deja renovar por ella en lo íntimo de su espíritu, es en todo una persona nueva, un hombre nuevo. Por eso el hombre nuevo surge del encuentro con Jesucristo. Nuestros obispos en Aparecida hablan muchísimo de este encuentro con Jesucristo y llegan a decir en un momento, ellos como obispos, poniéndose en primera persona ellos para decir, nosotros ya estamos dando el paso, esperamos que todos los demás lo den también junto con nosotros. Lo más grande que nos ha podido ocurrir en la vida, decían los obispos de Aparecida, es haber conocido a Cristo. Lo mejor que nos ha podido ocurrir. Qué bueno que todos nosotros pudiéramos decir lo mismo, realmente convencidos. Lo mejor que nos ha ocurrido es haber conocido a Cristo, porque Cristo cambió nuestra vida. De esto tratábamos cuando hablamos del querigma, del anuncio cristiano, pero es ese anuncio ciertamente una convicción dentro de nosotros. Lo hemos creído, lo hemos acogido, lo vivimos. El que vive esta vida nueva en Cristo se llama discípulo, seguidor. Jesús comunica al corazón del ser humano la buena nueva que produce en él una transformación. El hombre viejo se transforma en un hombre nuevo. En este hombre nuevo reina la alegría, el amor, el perdón. Esta alegría gesta, la vida nueva en Cristo es una alegría que llena el corazón y llena la vida entera, porque quienes se dejan salvar por Cristo son liberados del pecado, de la tristeza y de ese vacío interior del aislamiento, y como personas nuevas son capaces de una nueva manera de existir, que podríamos llamar un nuevo estilo de vida, el estilo cristiano. La nueva criatura redimida de su vieja condición hace posible la experiencia con la Trinidad, que es la comunidad del amor perfecto, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una comunidad que se ama perfectamente y que desborda amor para comunicárnoslo a nosotros. El hombre nuevo, comienza a identificarse, a conocerse como parte de Dios. Es una experiencia de unidad y de comunión inseparable, relaciones fraternas, de las que ya habíamos hablado, que nos permite superar el egoísmo para encontrarnos plenamente y encontrar nuestra plena realización en el servicio al otro. Por tanto, el hombre nuevo habla un lenguaje nuevo. Estamos aquí tocando el tema central. Si yo soy un hombre nuevo, mi lenguaje es un lenguaje totalmente nuevo. No porque deje de hablar español y empiece a hablar chino o el idioma que hablen en la luna, no, sino porque los conceptos que componen mi lenguaje y que comunico a los demás necesariamente salen del corazón, de la intimidad de ese hombre nuevo que soy. Quien ha vivido el encuentro con Cristo da un giro de 180 grados, es decir, le vuelve la espalda a lo que era para ser una novedad. Ese cambio involucra toda su existencia, su pensamiento, sus palabras, sus deseos, sus proyectos, sus acciones. Es decir, se produce un cambio de criterios, un cambio de mentalidad, una forma de ser, de hablar, de desear, de actuar que transforma, porque ya se rige por unas nuevas normas que vienen de la palabra de Dios. No salgan de su boca palabras que hagan daño, dice San Pablo en la carta a los Efesios. Fuego es un mundo de iniquidad, la lengua, ¿no? La lengua es como el fuego, un mundo de iniquidad. Contamina todo el cuerpo, prende fuego a la rueda de la vida. Es un mal turbulento, está llena de veneno mortífero. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. Así nos dice Santiago en su carta, en el capítulo 3, los versículos 1 al 12. Jesús es muy claro en sus enseñanzas. Todo aquel que se encolerice con su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Nos decía también San Juan en su primera carta, lo escuchábamos el otro día, todo aquel que detesta a su hermano es un asesino. Duro esto, duro. El Señor nos pide erradicar ese lenguaje, que no es solamente de palabra, es que son los gestos, las actitudes, incluso las gesticulaciones, nuestra manera de mirar. El lenguaje es todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. No nos está hablando de cambiar el vocabulario, nos está hablando de cambiar el lenguaje. Por supuesto, el vocabulario también, porque hace parte del lenguaje. Que desaparezca de nosotros toda manifestación de insulto, la mala mirada, el mal gesto, el gesto despectivo, la palabra injuriosa, las palabras groseras,
las expresiones de doble sentido que San Pablo llama chocarrerías, la tomadura de pelo. Hay gente que no sabe relacionarse con los demás y no es tomando el pelo siempre, personas superficiales, sin profundidad. Todo eso hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo desde dentro, no un simple cambio formal. En el mundo se hace eso, se cree que porque cambian los términos desaparece la maldad del hecho o del concepto, como cuando se cambia el término aborto por interrupción voluntaria del embarazo. Creen que con cambiar la palabra aborto por una expresión aparentemente inocua, ya se arregla el problema. No, no se trata de eso. En el mundo se usa mucho eso, cambiar términos y creer que con eso se arreglan los problemas. No me digan viejo, díganme edad dorada, díganme tercera edad, terminología, nominalismo. No, para un cristiano eso no vale. El cristiano busca palabras auténticas en su nuevo lenguaje y expresiones auténticas de nuevo lenguaje. El cristiano debe evitar en su vocabulario y en sus gestos todo lo que haga daño, todo lo que no edifique, así dice la carta a los Colosenses, porque este tipo de expresiones no son acordes con el amor de Dios ni con la experiencia de vida de fe. Ténganlo presente, hermanos, nos dice Santiago. Cada uno sea diligente para escuchar y tardo para hablar, tardo para la ira. Si alguno se cree religioso pero no pone freno a su lengua, sino que engaña a su propio corazón, su religión es vana. Y también el Evangelio de San Mateo pone estas palabras en boca de Jesús. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. El hombre nuevo que vive en Colombia, que viene de una experiencia de violencia y de guerra y de desconfianza y de sospecha, que ha vivido su encuentro con Cristo, y ojalá la visita del Santo Padre sea para eso, para encontrarnos con Cristo a través de un testigo de Cristo. Este hombre nuevo comienza a dar el primer paso para la reconciliación, el perdón y la paz. Debe poner sus mejores deseos, sus mejores fuerzas, sus mejores expresiones, sus mejores palabras, sus mejores gestos, para desarmar ese lenguaje de violencia y de injuria, que es el lenguaje corriente con el que se tratan muchas personas entre sí. Esto es una necesidad urgente en nuestro país. Es que como han sido generaciones y generaciones de violencia, hemos mamado y hemos aprendido un lenguaje belicoso, maltratante, agresivo, pero tenemos que hacer el esfuerzo de aprender el otro lenguaje. Es el tiempo de iniciar algo realmente nuevo para conseguir frutos con sabor a Dios y para vislumbrar una sociedad menos conflictiva. Es necesario que contemos con la gracia de Dios y con nuestra buena voluntad para poder avanzar en esta transformación de nuestras palabras y así poner como artesanos elementos, herramientas para la paz. Continuaremos en el próximo encuentro con este tema tan interesante, pero al mismo tiempo tan empeñativo. Nos compromete realmente, nos compromete. No sé qué piensas tú allá, amigo oyente. Yo me siento muy comprometido con esto. ¿Qué pudiéramos hacer? En fin, continuaremos avanzando en el próximo encuentro. Digámosle al Señor con San Francisco: oh Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya ofensa, lleve yo perdón. Donde haya discordia, lleve unión. Donde haya duda, yo lleve la fe. Donde haya error, lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, lleve la esperanza. Donde haya tristeza, lleve la alegría. Donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Concluyamos este encuentro de hoy con la oración por la paz de Colombia. Pidamos por el Santo Padre, pidamos por nosotros, pidamos por nuestro país y pidamos que todos nos volvamos diligentes en aprender este nuevo vocabulario y este nuevo lenguaje de la paz. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos y hagamos el esfuerzo, lo que les proponía al comienzo. Vayamos creando un vocabulario, vayámonoslo aprendiendo, hagamos la lista. No nos dé pereza coger un papel y escribir las nuevas expresiones que vamos a utilizar de hoy en adelante. Esta es una tarea que no podemos dejar de hacer. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga, bendiga sus hogares, el lugar donde los niños aprenden a hablar, que los niños aprendan desde niños este nuevo lenguaje. Una bendición muy especial para los niños en este día.
hoy que ni en la escuela, ni en la calle, ni mucho menos en la casa, aprendan otro lenguaje que el lenguaje del amor, el lenguaje de la paz, el lenguaje de la construcción. Y que los bendiga entonces Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.